El regreso de un hijo pródigo, Marcus Rashford al Barça. El mercado de fichajes de verano de 2025 trajo consigo una sorpresa mayúscula para los aficionados del FC Barcelona, la llegada de Marcus Rashford. El delantero inglés, que había militado en el Aston Villa durante la segunda mitad de la temporada anterior, regresó a la Premier League tras una breve estancia en la Serie A. Su fichaje por el Barça fue inesperado, ya que no figuraba entre los nombres más sonados en las negociaciones del club catalán. Sin embargo, su incorporación se convirtió en una de las más comentadas del verano. Rashford, conocido por su velocidad y capacidad de desborde, aportó una nueva dimensión al ataque azulgrana. Su adaptación al estilo de juego de Xavi Hernández fue rápida, y pronto se convirtió en una pieza fundamental en el esquema táctico del entrenador. Su presencia en el campo no solo elevó el nivel ofensivo del equipo, sino que también trajo consigo una ola de optimismo entre los aficionados que veían en él a un jugador capaz de marcar la diferencia en los momentos decisivos. La sorpresa de Roonj Bargi, talento inesperado desde Dinamarca. Otra incorporación que tomó por sorpresa a muchos fue la de Roonj Bargi, un joven extremo sueco que llegó al Barça procedente del FC Copenhague. A pesar de su juventud, Bargi había mostrado un rendimiento destacado en la Champions League, lo que llamó la atención de los ojeadores del club catalán. Su fichaje fue una jugada estratégica para reforzar las bandas del equipo, aportando frescura y dinamismo al ataque. Sin embargo, su llegada también estuvo marcada por la incertidumbre administrativa. El club enfrentaba dificultades para inscribir a nuevos jugadores debido a restricciones salariales y la necesidad de liberar espacio en la plantilla. A pesar de estos obstáculos, la dirección deportiva confiaba en que Bargi sería una pieza clave en el futuro del equipo, y su fichaje fue visto como una inversión a largo plazo. El adiós de tres pilares, Iñaki Peña, Oriol Romeu y Héctor Ford. Mientras el Barça incorporaba nuevos talentos, también se veía obligado a despedirse de jugadores que habían sido fundamentales en temporadas anteriores. Iñaki Peña, Oriol Romeu y Héctor Ford estaban en la cuerda floja, con rumores que indicaban su salida inminente. Peña, quien había sido una pieza clave en la portería durante la ausencia de Ter Stegen, se encontraba en una situación complicada. Su deseo de continuar en el primer equipo chocaba con las necesidades económicas del club, que requería liberar espacio en la plantilla para poder inscribir a nuevos jugadores. Finalmente, Peña optó por unirse al Elche, buscando minutos de juego y la oportunidad de seguir desarrollándose como profesional. Por su parte, Oriol Romeu, quien había regresado al Barça con la esperanza de aportar su experiencia al centro del campo, se vio desplazado por la llegada de nuevos refuerzos. Su salida al Girona parecía una opción viable, pero las negociaciones se complicaron debido a diferencias salariales y la necesidad de ajustar el presupuesto del club. Finalmente, Romeu decidió rescindir su contrato, poniendo fin a su etapa en el Barça. Héctor Ford, joven promesa de la cantera, también se encontraba en una situación incierta. A pesar de su talento y potencial, la competencia en su posición era feroz y su futuro en el primer equipo se veía comprometido. Su salida al Girona fue una oportunidad para que pudiera acumular minutos de juego y seguir su desarrollo en un entorno competitivo. Crisis en el Real Madrid, una temporada marcada por la incertidumbre. Mientras el Barça vivía momentos de renovación y esperanza, el Real Madrid se sumía en una crisis que amenazaba con empañar su temporada. La salida de jugadores clave como Luka Modric y Lucas Vázquez dejó un vacío en el vestuario que aún no se ha logrado llenar. A pesar de las incorporaciones de Kylian Mbappé y Endrick, el equipo no lograba encontrar la estabilidad necesaria para competir al más alto nivel. Sí, de Real Champs. La defensa, históricamente uno de los puntos fuertes del club, se veía debilitada por la falta de renovación y la salida de jugadores experimentados. Antonio Rudiger y David Alaba, pilares en la zaga madridista, se perfilaban para abandonar el club al final de la temporada, lo que generaba preocupación entre los aficionados y la directiva. La falta de fichajes en posiciones clave dejaba al equipo vulnerable ante los ataques rivales. World Soccer Talk. Además, la llegada de Xabi Alonso al banquillo madridista no lograba calmar las aguas. A pesar de su experiencia y conocimiento del club, el técnico se encontraba con una plantilla desequilibrada y con falta de profundidad en varias posiciones. Su decisión de abrir la competencia interna, incluyendo la suplencia de Vinicius Jr., reflejaba su intención de instaurar una meritocracia en el equipo. Sin embargo, estas medidas no lograban ocultar las carencias estructurales que aquejaban al conjunto blanco.
El País. Conclusión: un futuro incierto para ambos gigantes. El inicio de la temporada 2025-26 se presenta lleno de incertidumbre para ambos clubes. El FC Barcelona, a pesar de sus esfuerzos por rejuvenecer la plantilla y reforzar las áreas clave, se enfrenta a desafíos administrativos que podrían afectar su rendimiento en el campo. La necesidad de liberar espacio salarial para inscribir a nuevos jugadores pone en riesgo la estabilidad del equipo y su capacidad para competir al más alto nivel. Por otro lado, el Real Madrid se ve inmerso en una crisis estructural que va más allá de los resultados deportivos. La falta de planificación a largo plazo y la ausencia de fichajes estratégicos han dejado al equipo en una situación comprometida. La presión sobre Xabi Alonso aumenta y la paciencia de los aficionados comienza a agotarse. Ambos clubes, símbolos del fútbol español y mundial, se encuentran en una encrucijada que determinará su futuro en los próximos años. El tiempo dirá si logran superar sus respectivas crisis y volver a ser los gigantes que una vez dominaron el fútbol europeo. Mientras Barcelona celebraba la llegada de Rashford y Bargi, los rumores sobre nuevas incorporaciones no cesaban. En los pasillos del Camp Nou se comentaba que la directiva no se detendría hasta cerrar al menos un fichaje sorpresa más antes del cierre del mercado. Los ojos de los aficionados estaban puestos en el joven talento sudamericano que había explotado en el Brasileirao, un mediocampista con visión, capacidad de pase y gol, que podía convertirse en la pieza que Xavi necesitaba para consolidar el medio campo. La prensa especulaba, la afición soñaba, y el club se movía con cautela entre limitaciones salariales y estrategias de trueque. Mientras tanto, en Madrid, el ambiente era diametralmente opuesto. Las salas de prensa del Santiago Bernabéu se habían convertido en un hervidero de tensión. Xabi Alonso intentaba mantener la calma, pero los jugadores notaban el peso de la crítica diaria. La defensa blanca se mostraba descoordinada en los entrenamientos, el centro del campo carecía de creatividad y los delanteros no encontraban espacios claros para definir. Las lesiones complicaban aún más la situación. Un problema muscular había dejado a Fede Valverde fuera de los primeros partidos de la temporada, y Toni Kroos, cada vez más veterano, empezaba a sentir el desgaste de tantos años al máximo nivel. El primer gran desafío llegó con el clásico de la Liga. El Camp Nou se llenó de expectativa. Por un lado, un Barça revitalizado con refuerzos inesperados. Por otro, un Madrid titubeante, con dudas en su estilo de juego y problemas internos que comenzaban a filtrarse a la prensa. Rashford fue titular, Bargi esperó su momento en el banquillo, mientras que los veteranos como Ter Stegen y Busquets lideraban al equipo con su experiencia. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Cada pase errado, cada balón perdido, generaba murmullos entre los aficionados. El partido comenzó con un ritmo frenético. Rashford, con su característica velocidad, generaba peligro por la banda derecha, mientras que Lewandowski intentaba asociarse con Frenkie de Jong en la creación de juego. Bargi, al entrar en la segunda mitad, sorprendió a todos con una jugada individual que terminó en un disparo al poste. El Camp Nou estalló en aplausos. Había nacido una esperanza para los culés, un indicio de que los fichajes inesperados podían cambiar la historia. En Madrid, la imagen era opuesta. Vinicius Jr., relegado al banquillo por decisiones tácticas de Alonso, mostraba frustración en sus gestos, mientras que Benzema y Mbappé no lograban encontrar la sincronía necesaria. La defensa, con Alaba y Militao, sufría constantes desajustes que el Barça aprovechaba con transiciones rápidas. Cada error era amplificado por la prensa, y la presión sobre Xabi Alonso crecía con cada minuto que pasaba. La crisis se intensificó fuera del campo. Los rumores sobre posibles ventas de jugadores clave se multiplicaban. Hazard podría salir cedido, Nacho estaba en la mira de varios equipos europeos, y la posibilidad de desprenderse de Valverde parecía más cercana de lo que nadie hubiera imaginado. La directiva buscaba equilibrar cuentas y evitar que el club se desangrara financieramente, pero la tensión era palpable. Mientras tanto, en Barcelona, el ambiente era más esperanzador. La afición comenzó a notar que la plantilla había ganado en equilibrio. La presencia de Rashford ofrecía profundidad ofensiva,
mientras que Bargi aportaba frescura y velocidad en los últimos metros. Xavi, con su característica serenidad, trabajaba en fortalecer la defensa y mejorar la transición entre líneas. Cada entrenamiento era observado por el cuerpo técnico con lupa, buscando la combinación perfecta para que los nuevos talentos se integraran sin perder la identidad del equipo. El tema del adiós de los tres jugadores, Peña, Romeu y Fort, generó emociones encontradas. Los aficionados lamentaban perder a figuras que habían dado tanto al club, pero comprendían que la modernización del equipo requería decisiones difíciles. En entrevistas, Xavi defendía estas decisiones, explicando que la incorporación de nuevos jugadores no significaba olvidar la historia, sino construir un futuro más sólido. Mientras Barcelona comenzaba a consolidar su proyecto, Madrid luchaba contra la inercia de su propia crisis. Los primeros partidos de la temporada mostraban un equipo sin confianza, con problemas para mantener la posesión y con un ataque predecible. La presión mediática era intensa, cada error se amplificaba y los comentarios en redes sociales no ayudaban a aliviar la situación. Los jugadores, conscientes de la magnitud del desafío, trabajaban horas extra, pero el ambiente de desconfianza entre la plantilla se hacía evidente. En medio de esta tensión, surgieron historias individuales que marcaron la narrativa de la temporada. Rashford se consolidaba como líder en el Barça, mientras que Bargi, a pesar de su juventud, comenzaba a ganarse la admiración de la afición. En Madrid, jóvenes como Eduardo Camavinga o Aurelien Tchouaméni tenían la responsabilidad de tomar el relevo de los veteranos, pero la presión era inmensa y las oportunidades de brillar limitadas por el sistema rígido de Alonso. El mercado de invierno se anticipaba como decisivo. Barcelona buscaba reforzar el medio campo con un jugador creativo que complementara a De Jong y Gavi, mientras que Madrid consideraba ajustes defensivos y posibles salidas estratégicas para aliviar la tensión financiera y deportiva. Cada movimiento era crucial, y la afición seguía con atención cada rumor, cada reunión entre directivos y agentes. El relato de esta temporada mostraba, más allá del fútbol, cómo las decisiones administrativas, los fichajes inesperados y las crisis internas podían marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. En Barcelona, la combinación de talento joven y experiencia veterana comenzaba a dar resultados, mientras que Madrid enfrentaba la dura realidad de que el brillo pasado no garantizaba la estabilidad presente. A medida que avanzaba la temporada, el FC Barcelona comenzaba a mostrar signos de cohesión. Rashford no solo se adaptaba, sino que empezaba a ser la referencia ofensiva que el equipo necesitaba. Cada partido suyo era un espectáculo de velocidad, regate y olfato goleador. Bargi, por su parte, demostraba que no era solo una promesa juvenil, sino un jugador capaz de cambiar el curso de un encuentro con una sola jugada. Xavi, observando desde la banda, parecía recuperar la confianza en que su proyecto finalmente estaba tomando forma. Los entrenamientos en la ciudad deportiva Joan Gamper se volvieron intensos y estratégicos. Xavi dividía al equipo en bloques para perfeccionar la transición defensa-ataque y no dudaba en exigir a los jóvenes que asumieran responsabilidades. Cada sesión terminaba con un análisis táctico detallado, donde se estudiaban los movimientos de Rashford y Bargi, la presión alta y las combinaciones en los últimos metros. La disciplina era absoluta, y la química entre jugadores empezaba a notarse dentro del campo. El Camp Nou vivió una de sus noches más memorables cuando el Barcelona enfrentó al Atlético de Madrid. Rashford anotó un doblete, Bargi participó en la jugada del tercer gol y Ter Stegen realizó varias paradas decisivas. Los tres jugadores que habían estado al borde de la salida, Peña, Romeu y Fort, seguían en los recuerdos de la afición, pero el presente era innegablemente prometedor. Los hinchas celebraban no solo los goles, sino el estilo, presión alta, juego vertical y asociaciones rápidas que recordaban a los mejores años del club. En paralelo, la crisis del Real Madrid se agravaba con cada jornada. La falta de sincronía ofensiva se hacía evidente, y los errores defensivos costaban partidos. Xabi Alonso probaba distintas fórmulas tácticas,
algunas jornadas con doble pivote, otras con un solo mediocentro más creativo. Sin embargo, ninguna combinaba la seguridad defensiva con la fluidez ofensiva que el equipo necesitaba. La paciencia de la directiva y de los aficionados comenzaba a agotarse, y cada derrota se sentía como un golpe que hacía tambalear la temporada. La situación del vestuario blanco también se deterioraba. Los rumores sobre posibles salidas de jugadores importantes como Alaba, Rudiger y Hazard se filtraban a la prensa, y la incertidumbre afectaba la moral de los futbolistas. Vinicius Jr., relegado a suplente, mostraba frustración en cada partido, mientras que jóvenes como Camavinga y Tchouaméni intentaban asumir responsabilidad, pero la presión era enorme. Las tensiones internas comenzaron a notarse en las conferencias de prensa, con Xabi Alonso defendiendo decisiones polémicas y tratando de mantener la calma en medio de un vendaval mediático. Mientras tanto, Barcelona seguía construyendo su narrativa de esperanza. Los jóvenes del filial empezaban a tener oportunidades en la primera plantilla, y los veteranos se convertían en guías estratégicos dentro del campo. Cada partido ganado reforzaba la sensación de que la combinación de juventud y experiencia estaba funcionando. La afición, que había vivido años de incertidumbre financiera y deportiva, respiraba con alivio, consciente de que los movimientos inesperados en el mercado de verano habían sido decisivos. El primer gran enfrentamiento entre ambos gigantes llegó en la Copa del Rey. El estadio estaba lleno hasta el último asiento. Barcelona contaba con Rashford y Bargi en la alineación titular, mientras que Madrid presentaba una versión debilitada, con Vinicius Jr. y Benzema intentando llevar el peso del ataque. El partido fue intenso, con ocasiones de ambos lados, pero la presión táctica de Xavi se impuso. Los pases filtrados de De Jong y las diagonales de Rashford rompieron la defensa blanca en varias ocasiones, generando un espectáculo que los aficionados recordarán por años. En Madrid, la derrota desencadenó una serie de cambios internos. Reuniones urgentes en la directiva discutían posibles ajustes, desde nuevas incorporaciones hasta la reestructuración de la plantilla para enero. Xabi Alonso se mantuvo firme, defendiendo su filosofía, pero la realidad era clara: la falta de cohesión y confianza estaba costando puntos vitales y la presión mediática crecía con cada jornada. Mientras la liga avanzaba, Barcelona comenzaba a consolidarse como un equipo sólido y equilibrado. La dupla ofensiva formada por Rashford y Lewandowski funcionaba a la perfección, Bargi demostraba su valor en cada minuto que jugaba y la defensa comenzaba a mostrar solidez. La salida de Peña, Romeu y Ford parecía menos dolorosa a medida que los nuevos talentos llenaban los vacíos, y la afición empezó a soñar nuevamente con títulos. Madrid, por su parte, atravesaba un laberinto complicado. Los jóvenes, aunque talentosos, no podían sustituir por completo a la experiencia de Modric, Vázquez o Alaba. La falta de refuerzos estratégicos generaba desajustes tácticos y la presión sobre Xabi Alonso aumentaba con cada derrota inesperada. Los jugadores vivían entre la frustración y la necesidad de responder, mientras la directiva buscaba soluciones que no siempre llegaban a tiempo. En medio de este escenario, el mercado de invierno se acercaba como un salvavidas potencial para ambos equipos. Barcelona buscaba consolidar su proyecto con un mediocampista creativo y un defensor central de garantías, mientras que Madrid evaluaba fichajes estratégicos que pudieran equilibrar la plantilla y devolver confianza a jugadores y aficionados. Cada decisión se analizaba con lupa. Un error podía comprometer meses de trabajo y, en el caso del Real Madrid, agravar la crisis que amenazaba con prolongarse hasta el final de la temporada. El calendario avanzaba con una velocidad vertiginosa y los dos colosos del fútbol español se encontraban en realidades opuestas. En Barcelona, los entrenamientos eran un hervidero de ilusión. Rashford se había convertido en la referencia ofensiva, pero no lo hacía solo con goles. Su carácter en el vestuario contagiaba. Con gestos, con palabras en inglés mezcladas con algo de castellano aprendido a marchas forzadas, motivaba a los jóvenes y hacía sentir respaldados a los veteranos. Bargi, con apenas unos meses en el club, ya era el favorito de los niños que acudían al Camp Nou con pancartas dedicadas a él. La magia del fútbol radicaba en eso,
en cómo un chico desconocido para muchos podía convertirse en un ídolo en cuestión de semanas. El adiós de Peña, Romeu y Ford, aunque doloroso, se entendía como parte de una transición necesaria. El club había aprendido que sostener a jugadores sin hueco en el esquema solo generaba frustración y gasto. Romeu, hombre de palabra, agradeció en su despedida la oportunidad de vestir de azulgrana. Peña, con lágrimas, explicó que necesitaba minutos para seguir creciendo. Y Ford, con una mezcla de tristeza y esperanza, prometió que volvería algún día más maduro. Aquellas despedidas cerraban una etapa, pero abrían otra llena de promesas. Mientras tanto, en el Real Madrid el ambiente se volvía irrespirable. El Santiago Bernabéu, acostumbrado a noches de gloria, comenzaba a mostrar su cara más crítica. Las primeras silbadas se escucharon cuando el equipo empató sin goles contra un rival menor en casa. Los aficionados no perdonaban la falta de ambición ni de intensidad. Xabi Alonso intentaba mantener el discurso de la paciencia, hablando de un proyecto a medio plazo, pero los resultados surgían en una institución donde el presente siempre es más importante que el futuro. La prensa madrileña se dividía. Algunos pedían darle tiempo a Alonso, recordando que todo proceso requiere maduración. Otros exigían un golpe de timón inmediato, incluso insinuando que su cargo podría estar en peligro si los resultados no mejoraban antes de Navidad. La palabra crisis se repetía en portadas, tertulias televisivas y debates radiales. Y esa presión no tardaba en filtrarse al vestuario. Vinicius Jr., que había sido relegado en varios partidos, comenzó a sentirse desplazado. La relación con Alonso se tensó, y aunque públicamente intentaban mostrar cordialidad, los gestos en el campo hablaban por sí solos. Mbappé, recién llegado, no encontraba la conexión con sus compañeros. Benzema, con el desgaste físico de los años, no podía sostener el ataque como en temporadas pasadas. El resultado, un Madrid apagado, que dependía demasiado de genialidades individuales y no de un sistema sólido. En contraste, Barcelona vivía un resurgir en la Champions League. En la fase de grupos, enfrentó a rivales de peso, y Rashford brilló con goles que quedaron grabados en la retina de los aficionados. Bargi, en un partido decisivo contra el Bayern de Múnich, entró en el minuto 70 y, con apenas 19 años, marcó un golazo desde fuera del área que dio la victoria a los azulgranas. Ese tanto fue repetido en todos los noticieros deportivos, y su nombre empezó a sonar como la gran revelación del torneo. La vida en la ciudad también reflejaba este contraste. En Barcelona, los bares cercanos al Camp Nou vibraban de ilusión. Los socios hablaban de que el equipo tiene alma otra vez. En Madrid, en cambio, las tertulias en cafés y peñas merengue se tornaban pesimistas. Falta garra, falta un líder, falta un plan. La afición blanca, exigente como ninguna, no aceptaba excusas. El clásico de vuelta en el Santiago Bernabéu se presentó como una prueba de fuego. Madrid necesitaba ganar para calmar las aguas, y Barcelona buscaba consolidar su dominio. El ambiente era eléctrico, banderas ondeando, cánticos ensordecedores y la presión de millones de ojos puestos en ese encuentro. Desde el inicio, el Barça mostró superioridad táctica. Rashford abrió el marcador con una jugada individual, y Bargi asistió a Lewandowski en el segundo tanto. Madrid reaccionó tarde, con un gol de Mbappé, pero el partido terminó 2-1 para los azulgranas. El Bernabéu estalló en silbidos, no hacia los jugadores, sino hacia la directiva y el banquillo. Ese resultado agudizó aún más la crisis blanca. Reuniones de urgencia se llevaron a cabo en Valdebebas, y los rumores sobre la continuidad de Xabi Alonso crecieron. El presidente intentaba dar respaldo, pero la presión de los medios y la afición era insostenible. Algunos jugadores comenzaron a filtrar malestar interno. Decían que no entendían las rotaciones, que el sistema de juego era confuso, que la motivación no llegaba. En contraste, Barcelona vivía una luna de miel. Xabi aprovechaba cada rueda de prensa para recordar que el equipo aún estaba en construcción, que había que mantener los pies en la tierra, pero por dentro sabía que algo especial estaba gestándose. Rashford, ya plenamente integrado,
Hablaba con orgullo del proyecto y de su conexión con la ciudad. Bargi, con la humildad de los jóvenes, agradecía la confianza y prometía seguir trabajando. El vestuario respiraba unión y esa unión se notaba en el césped. Al llegar el mercado de invierno, los caminos de ambos clubes volvieron a diferenciarse. Barcelona logró incorporar un mediocampista creativo que le dio aún más variantes tácticas. En cambio, Madrid, presionado por la urgencia, fichó a 2 jugadores sin tiempo de adaptación, lo que generó más dudas que certezas. La diferencia de planificación entre ambos se hacía evidente. A medida que la liga avanzaba, el Barça mantenía un paso firme hacia el título. No era un equipo perfecto, pero sí equilibrado y con hambre. Cada victoria reforzaba la ilusión y los aficionados empezaban a soñar con volver a reinar en Europa. Madrid, en cambio, se hundía en un mar de dudas, con derrotas dolorosas contra rivales menores y sin una idea clara de hacia dónde iba el proyecto. El contraste era tan grande que los medios comenzaron a hablar de un cambio de ciclo. El Barça, con fichajes inesperados y la valentía de tomar decisiones difíciles, parecía haber encontrado un camino sólido. El Madrid, atrapado en su propia exigencia, no lograba salir de la tormenta. Y en ese vaivén, la temporada se convertía en una metáfora perfecta de lo que es el fútbol: esperanza y desesperación, gloria y crisis, 2 caras de una misma moneda.